Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Ok, buenas tardes a todos, Dios nos bendiga. Amén. Y nos da un placer muy grande poder estar aquí esta tarde reunidos en el nombre de Jesús para alabar su nombre y para escuchar su palabra, ¿verdad? Amén. Así que sean todos bienvenidos y sobre todo queremos que Dios esté. Vamos a orar para que Dios bendiga todo cuanto hacemos en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos muchas gracias porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Dios, que tú puedas estar aquí con nosotros, que tu presencia sea muy notoria y sea muy real, Señor, aquí, y que si alguna vida ha propuesto en su corazón estar aquí con nosotros, que tú apresures sus pasos, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que todo sea hecho aquí para tu gloria. Gracias te damos, Padre. Amén. Alabemos a Dios. Bendito Dios. Sí. Ese volumen 5, ¿cierto? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejército gana sus victorias el Señor. Y con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho Dios de amor. Es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació. Y después de 30 años en la cruenta cruz murió.
Cristo, aleluya. ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. Qué lindo. Poderoso Jesús. Los mares, lamentos.
la gloria tuya aquí, Padre. Bendito eres, Dios, poderoso. Donde estás en medio de nosotros, Señor. Amén. Qué lindo. Porque tu Espíritu ya está en medio de nosotros, Jesús. Así es, Cristo. Qué lindo, papá. Poderoso eres. Cristo, tú estás conmigo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Poderoso. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Eres mi amigo y nada es mejor. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo
tu mejor amigo. nunca me fallará. Precioso eres, amado Dios. Aleluya. Nunca me fallará. Aleluya, Cristo. Qué lindo tú eres, Señor. Bendita es tu presencia. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En él está mi gloria, él es mi torre fuerte, la roca eterna. La roca eterna y mi salvación es tu Jesús. La roca eterna en quien confiaré hasta el final. Aleluya, precioso. Bendita sea mi roca y engrandecido sea Jehová. Él es mi fortaleza, en quien confiaré hasta el final. Esto es hasta el fin. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En él está mi gloria, él es mi torre fuerte, la roca eterna. La roca eterna y mi salvación es tu Jesús. La roca eterna en quien confiaré hasta el final. Mi escudo y mi redentor, mi alto refugio y mi salvación. En él está mi gloria, él es mi torre fuerte, la roca eterna. La roca eterna y mi salvación es tu Jesús. La roca eterna en quien confiaré hasta el final. Aleluya. Cántale a Cristo. Y mi Dile que tú vas a confiar en Él hasta el final. Aleluya. ¿Quién es tu roca? la roca eterna en quien confiaré hasta el final. La roca eterna y mi salvación es tu Jesús. La roca eterna en quien confiaré hasta el final. Precioso Jesús. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Poderoso. Él es nuestra roca eterna. En quien confiaremos hasta el final. Gracias te damos, Jesús.
Gracias, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Qué lindo, Padre. Gloria a Dios. Hablar esta tarde y más bien comenzar una serie de estudios acerca de un tema que es fundamental, que es la salvación del alma. La salvación del alma, doctrinas bíblicas sobre la salvación. Es un tema muy fundamental. Sabemos que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a comenzar hoy con un tema que se llama el pecado. El pecado, primera parte. Vamos a dividir este sermón en dos partes para poder entender de una manera correcta este tema que es tan importante sobre el pecado. Les invito a buscar el libro de Proverbios capítulo 26, Proverbios capítulo 26 versículo número 2, Proverbios 26 versículo número 2, y dice así la palabra de nuestro Dios: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repito, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Mucha gente, hermanos y amigos, se preguntan ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tantas enfermedades malignas en este tiempo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Y realmente la Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, hay una causa por la cual viene todo este mal a la tierra y a la vida de los seres humanos. Hay una causa. Y la Biblia nos explica claramente cuál es esa causa, ¿verdad? En el libro del profeta Jeremías, capítulo 44, versos 22 y 23, nos dice la Biblia: y no pudo sufrirlo más Jehová a causa, fíjese, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Entonces, hermanos, entendamos que hay una causa. Según este versículo, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones, porque pecasteis contra Jehová, porque no obedecisteis la voz de Dios. Si resumimos todo esto, podemos entender que hay una causa de toda esa ruina. Hay una sola causa, y esa causa se llama el pecado. El pecado es la causa de toda esa maldición y de toda esa ruina. La misma escena la contemplamos en el jardín del Edén. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó santo, lo creó puro, en total inocencia al ser humano. Solo experimentaba el bien. La Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, pero Dios se tomó el trabajo de hacer dentro de toda esa creación perfecta un huerto muy especial, el llamado el jardín del Edén. Y en ese huerto especial, muy bendecido, 4 ríos pasaban por allí, tenía oro, bedelio, ónice, piedras preciosas. Aquello era un paraíso realmente. Y en ese paraíso Dios colocó al hombre que había creado, porque Dios quiere el bien.
Dios tiene pensamientos de bien para el hombre. Dios quería y quiere lo mejor para el ser humano. Pero otra vez, ese paraíso y esa vida especial del hombre lo arruinó una causa: el pecado del ser humano. Arruinó todo, hermanos. Lo arruinó todo, de tal manera que fueron expulsados de ese huerto y vino una maldición a la tierra y vino dolor, muerte, sufrimiento al ser humano. ¿Por qué causa? Por el pecado. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Listo? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa, por el pecado, por la desobediencia. Todo se arruinó. Vino la muerte, vino el dolor, vino el sufrimiento, vino la angustia al ser humano por esa causa. La Biblia es clara, hermano. La Biblia nos enseña que la causa de todos los males del hombre es una sola cosa: su pecado. El pecado es la causa. La palabra de Dios compara el pecado con la lepra. La lepra entra al cuerpo humano, es algo pequeño al principio, pero si no se trata a tiempo, eso va creciendo y llena todo el cuerpo humano y hace que el cuerpo humano sea algo desastroso, lo destruye. Así mismo es el pecado. El pecado entra al ser humano y corrompe todo. Corrompe su mente, corrompe sus pensamientos, corrompe su voluntad, corrompe sus emociones, corrompe su alma, lo corrompe y lo destruye todo el pecado. Por eso el Señor dice en su palabra: un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo triste de este asunto es que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: por cuanto ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Nadie se ha librado. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Todos, hermanos. Nadie puede decir que no ha pecado porque es un mentiroso el que diga eso. Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya no experimentan el bien porque todo lo bueno desciende de Dios. ¿Por qué hay todo lo que hay en este mundo? Porque todos pecaron. Porque todos pecaron. El pecado no solo destruye a la persona que lo comete, sino que destruye también todo su entorno. Destruye su familia, su matrimonio, sus hijos, su casa, sus relaciones interpersonales con los demás, con sus amigos, con sus vecinos. El pecado es algo terrible, lo destruye todo, hermano. Todo. Y un tema tan importante como este necesita ser tratado con urgencia. No solo para conocerlo, sino para ser libres de la causa de todas nuestras desgracias. Por eso es que hoy yo les propongo estudiar acerca de este tema, porque es muy importante. Hasta aquí queda claro que es la causa de toda nuestra ruina, es el pecado. Y la Biblia dice: todos, nadie queda excluido. Todos hemos colaborado para la ruina de este mundo, para la desgracia de nuestra vida. Todos. Ahora, definamos para poder entender qué es el pecado.
¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión de la ley divina. Es desobedecer la ley moral de Dios. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire, así como hay leyes naturales, ¿verdad? También hay leyes espirituales, la ley moral de Dios. Dios ha puesto una ley moral para todos. Y cuando nosotros como seres humanos violamos esa ley, quebrantamos esa ley, pues eso es pecado. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Desobedecer la ley moral de Dios. El pecado no es un virus que está en el ambiente, no es un germen, ni una sustancia, ni un líquido, ni un sólido, ni un gas. No es un espíritu, ni ningún ser. Es simplemente una conducta voluntaria contraria a los estándares de comportamiento prescritos por Dios. Es algo voluntario que usted hace, que es contrario a lo que Dios ha prescrito como su ley moral. Es algo voluntario, no es un espíritu. Yo he oído por ahí en muchas religiones que dicen: ahora vamos a reprender el espíritu de fornicación. Espíritu de fornicación, fuera. No es un espíritu el pecado. No. Es una conducta voluntaria de ese hombre fornicario, de esa mujer fornicaria, que decidió de su voluntad hacer lo que sabe que no debe hacer. No es un espíritu. Hay espíritu de nicotina afuera. No es un espíritu, no. Es el hombre quien decidió voluntariamente caer en ese vicio. Dios es justo. Y si Dios nos busca a nosotros por nuestro pecado, es porque no fue un espíritu, no. Fuiste tú quien decidió, quien voluntariamente violó la ley moral de Dios. Fue exactamente lo que Dios le dijo a Caín antes de matar a su hermano Abel. Génesis capítulo 4. Miren, hermano, del 6 al 8 dice: entonces Jehová dijo a Caín, escuche bien lo que Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, es el 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces lo bueno, vas a ser enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué le dijo Dios a este hombrecito? Antes que hiciera lo malo, le dijo: el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, nadie te puede obligar a ti a pecar. Es un acto de la voluntad. Eres tú quien decides. El pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eres tú quien decides. Nadie puede venir a decirle a Dios que no es que tuve que pecar, Dios, porque es que me obligaron. No te obligaron, tú decidiste. No, porque es que imagínate que en la escuela todo el mundo lo hacía y entonces me cayeron encima. Pero eres tú quien decides. Eres tú quien decides, entiéndelo. No importa cuánta gente a tu alrededor practique el pecado, no importa cuánta influencia, no importa qué circunstancias, eres tú el que decide. Es importante que tú entiendas esta parte. Nada ni nadie justifica que usted peque contra Dios.
Hay gente que dice, no, que tuve que matarlo porque imagínate. No, fue una decisión que tú tomaste porque tú pudiste haber llamado a las autoridades o tú pudiste haber dado la espalda, como Jesús dice, ponle la otra mejilla y haberte ido. Pero no, tú decidiste darle rienda suelta a toda tu pasión, a todo tu deseo, a toda tu ira, a tu engaño, a tu codicia. Fuiste tú el que decidiste. Y es importante que esto quede claro, hermanos. Nadie puede justificarse aquí, nadie puede decir, yo tuve que hacerlo. No. Dios le dijo a Caín, se lo dijo claro, le dijo, el pecado está a la puerta, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bendito Dios. De manera que el pecado pasa primero por el área de la voluntad humana. Usted primero lo piensa. Lo decide y luego actúa deliberadamente. Comete la acción de desobedecer la ley moral de Dios deliberadamente. Porque usted lo pensó, maquinó todo eso en su interior, luego lo decide y una vez que toma la decisión, ahí está la voluntad suya, entonces usted actúa, usted peca, usted viola la ley moral de Dios. Santiago capítulo 1, versos del 13 al 15 nos especifica bien esto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No vayas a decir que fue Dios quien te puso eso para que hiciera lo malo. No, cuidado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa todo esto, hermano? Hay una diferencia bien marcada entre tentación y pecado. Yo quiero que usted entienda eso, esa diferencia. La tentación no es pecado. Escuche, la tentación es una oferta que vienen a proponerte para que tú decidas hacer lo malo, ¿verdad? Pero hasta ahí no has pecado. Ofertas y tentaciones tenemos siempre, todos los días. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mundo te puede ofrecer a ti muchas cosas que parecen buenas, pero al final son malas. El diablo te puede ofrecer a ti muchas cosas para que tú transites por ahí, pero hasta ahí no has pecado. Ahora, la tentación es la oferta que te dice, ¿quieres? ¿Quieres? Y usted es el que decide y dice, quiero. Es usted el que decide. Cuando usted dice quiero, usted está pecando. Ahora, viene la tentación, pero hay algo en nosotros que se llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son todos los deseos pecaminosos que tenemos en nosotros. Quiero decirle que Dios nos ha diseñado a nosotros con deseos, ¿verdad? Funcionamos por deseos. ¿Por qué comemos? Porque tenemos deseo. ¿Por qué dormimos? Porque tenemos deseos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Dios ha puesto deseos. No todos los deseos son malos. Pero si tú no le pones un freno, si tú no le pones un límite a esos deseos, se te pueden volver malos, ¿verdad? Así, por ejemplo, los deseos sexuales, Dios los puso, pero para que se manejen en un ámbito, en un límite. ¿Y cuál es el límite? El matrimonio. Ahí ese deseo es bueno, es santo, es justo, viene de Dios. Pero si tú lo manejas fuera de ese entorno, entonces ese deseo ya no es santo.
ese deseo es pecaminoso, se te vuelve una maldad en tu vida. Entonces es necesario que entendamos que hay deseos en nosotros que están fuera de control. Esos deseos pecaminosos que hay en nosotros de hacer lo malo es la concupiscencia. Entonces la tentación, la oferta que viene de afuera, venga de donde venga, va a trabajar con esos deseos que tienes tú adentro. Y entonces tú te vas a sentir atraído y te vas a sentir seducido porque tienes los deseos adentro y la oferta está afuera, diciéndote, ¿quieres? Y viene ese proceso y entonces es cuando se dice, y después que ha concebido, ¿qué es lo que ha concebido? Adentro lo pensaste. Adentro lo pensaste. Adentro lo decidiste. Ya se concibió. Entonces se da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que es consumado, o sea que ya haces la obra, da a luz la muerte. Vienen las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La paga, dice Dios, del pecado, ¿cuál es? La muerte. Yo quiero que usted entienda estas cosas bien claras, hermano. Bien claro. Entonces, el pecado, amados hermanos, yo creo que ya está claro que nosotros entendemos qué es el pecado, ¿verdad? Ese acto voluntario donde usted deliberadamente decide violar la ley moral de Dios. Decide violar la ley moral de Dios. No, cada vez me digo que mover porque me duele. Ok, que no sientes en libertad, no importa. Muévete, lo que tú quieras. Fernando viene. Ok, entonces hermano, yo quiero que usted entienda algo importante esta tarde. El pecado tiene 4 características, al menos 4 características que lo describen. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos características físicas y morales que nos describen a nosotros. Por ejemplo, somos de raza blanca, altos, bajitos, de ojos verdes, ojos negros. Son características que te describen a ti, ¿verdad? Pero hay, entonces puede ser que en lo moral seas una persona paciente, una persona muy amorosa, ¿verdad? Muy servicial, o puede ser muy iracundo, o una persona muy impaciente, y eso te describe a ti. Asimismo, hay características, cualidades que describen al pecado. El pecado al menos tiene 4 características, ¿verdad?, que lo describen en su naturaleza. Y estas son, número 1, el engaño. El pecado es engañoso. Número 2, la destrucción del alma. El pecado tiene el poder para destruir tu alma. Número 3, la corrupción del carácter. El pecado corrompe tu carácter. Y número 4, la condenación. El pecado te lleva a la condenación. Hoy queremos ver dos de estas cualidades de la naturaleza del pecado. Veremos el engaño y veremos la destrucción del alma. Si Dios quiere, en la próxima clase, en la próxima palabra, estaremos compartiendo sobre las otras 2 que son muy importantes. Veamos el engaño del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 21. El apóstol Pablo pregunta a los romanos, cristianos, a la iglesia, y le pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero miren la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí. Dice, ¿qué fruto? O sea, ¿qué consecuencia? ¿Qué resultado tuviste de esto? ¿Verdad? Ahora, el apóstol Pablo no pregunta, ¿pero qué deleite tuviste con eso? No. ¿Por qué Pablo no pregunta, pero cuál fue el deleite que tuviste con eso? ¿Saben por qué? Porque todo pecado, cualquiera que usted cite, lleva en sí un deleite. Escuche bien que esto es importante. Estamos viendo cómo es que el pecado nos engaña, ¿verdad? El engaño del pecado. Todo pecado tiene en sí un deleite, algo que te provoca placer.
es un deleite temporal. Ok, pero todo pecado ofrece un deleite temporal al que lo comete. La gente no va a ir al fruto, o sea, a las consecuencias. La gente no piensa en las consecuencias que va a traer el pecado, no. La gente cuando está siendo tentado ahí fuertemente por el pecado, ¿en qué es lo que piensa la gente? La gente piensa en el deleite temporal que ofrece el pecado. Cualquiera que usted me diga, ofrece un deleite. Por ejemplo, la borrachera, ¿verdad? El alcohol, la gente que está esclavizada al alcohol. Es cierto que el alcohol ofrece un cierto nivel de deleite al principio. Desinhibe a la persona se siente happy, feliz, un tiempo, y tú la ves que baila, brinca y hace lo que no es capaz de hacer cuando está sobrio. Cuando tiene un poco de alcohol en su organismo, usted ve que se desinhibe, ya no tiene pena, y se siente un Superman, y se siente happy, pero después vienen las consecuencias. Pero al principio hay un deleite, Tomemos por ejemplo los fornicarios, ¿verdad? Los fornicarios nunca van a pensar en las consecuencias. Ellos no van a pensar que quizás se van a enfermar con el SIDA, ni que van a enfermar ellos a otro, ni que va a dañar la moralidad de una persona. No. Ellos están viendo fuertemente, están siendo atraídos por el deseo sexual de ahora. El adúltero funciona igual. Él no va a pensar jamás en que va a destruir un matrimonio, que va a destruir a sus hijos. Un matrimonio de tantos años se destruye ahora por esto. Él no piensa en esas consecuencias. ¿En qué piensa? En que esta mujer es más bonita que mi mujer. Y hay un deseo, una codicia, hay algo que lo atrae, ¿verdad? Es lo que está pensando cuando está siendo fuertemente tentado en ese placer, en ese deleite temporal que el pecado ofrece. La gente que anda en el pecado de gula, ¿qué es? Que es lo que comen y comen y comen, más con los ojos que realmente con la boca. ¿En qué piensan esa gente? En lo rico que es el pellejito este de cerdo, que es rico bronquito, y esto el chicharroncito y esta grasa. Pues, en eso es lo que piensan. ¿Usted cree que esa hora va a pensar en el colesterol? ¿Va a pensar en la diabetes? ¿En la presión arterial? No. Lo que está pensando es qué bronquito está esto. ¿Verdad, hermano? ¡Qué deleite te ofrece! Y no puedo decir que no. La gula. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Mire, hablando de Moisés, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado, cualquiera que sea, tiene un deleite temporal. Pero en este caso Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de esos deleites. Dios quiera que todos los que estamos aquí podamos hacer lo que Moisés hizo. Escoger bien. Entonces, el hombre pecador nunca piensa en las consecuencias del pecado, sino en el deleite temporal. Nunca. Cuando está siendo sometido ahí a la tentación y a la concupiscencia, ahí están a flor de piel ahí. No. Lo que él piensa es en la pasión, en el deseo. Pero no piensa en las consecuencias. Por eso Pablo le dijo: pero ¿qué fruto tenías de eso? Esta capacidad de provocar placer o deleite es el gran medio por el cual el pecado engaña. Por eso el pecado es engañoso. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de brindar un deleite temporal. Y la gente son engañadas y por eso son seducidas, atraídas y deciden hacer lo malo. Porque se van por el deleite temporal. Son engañados. Y en esa, dice Dios, por cuanto todos pecaron.
acaso la contienda, el pleito, el fajarte con otros, ¿verdad? ¿No es algo malo? Sí, es algo malo. Pero ¿usted qué hace? Usted dice, pero le voy a decir 4 cosas bien dichas. Le voy a decir lo que se merece, ¿verdad? Y le voy a dar una. Lo de usted es deleitarse sacando hacia afuera toda esa ira. Increíble, pero la gente se deleita en eso. ¿Y la droga no es mala? Claro que es mala. Pero la gente son seducidas y atraídas porque ellos dicen, no, es que cuando, muchacho tremendo, y me siento así, soy Superman. Ahora hay una nueva que sacaron hace poco. Es increíble, hermanos. Pero nosotros lo vimos, un joven que se paró en la cima de un edificio para tirarse para abajo, porque esta droga de ahora le produce la capacidad de no sentir dolor. Tú estás experimentando cosas horribles. Ellos no piensan en las consecuencias, sino en el placer momentáneo. Me voy a sentir Superman y voy a volar. Mentira. Mentira. Pecado engaña. Por eso es que el pecado es engañoso, porque ofrece un deleite temporal. La gente se va por el deleite y no piensan en las consecuencias que vienen después, y por eso eres engañado. El pecado es engañoso porque te lleva a pensar que no va a pasar nada. Dice, no, es una canita al aire, no hace nada, y, ¿verdad? Nada. Y un pomito de refresco de esto que hacía Don Ed, eso no hace nada, y no hace nada, y mentira, sí hace. Todo pecado tiene consecuencias, todo. Pero es engañoso porque tú dices, no va a pasar nada. Hay quien dice, es que yo voy a ser librado de las consecuencias. ¿Tú te crees que tú eres mejor que quién? Me salgo con las mías. La gente dice, no, yo voy a ser librado, no. Aquel sí, a lo mejor la droga lo va a matar, la policía lo va a coger, pero yo no. ¿Quién tú te crees que eres? ¿Quién tú te crees que eres? La gente, y si son religiosos, si la gente es religiosa y peca y dice, no, es que yo soy alguien tan especial, Dios va a tener misericordia de mí. Dios sabe que te vas a ir al infierno. Eso es lo que Dios sabe. ¿Sabe? La Biblia dice bien claro que Dios no dará por inocente al culpable. Pero el que es religioso se engaña, dice, no, que yo soy, imagínate, soy un pastor, soy un predicador, conmigo Dios va a tener algo especial, no importa, Dios me la va a dejar pasar. No, Dios no dará por inocente al culpable. Dios es justo. Dios es justo. Mire, hermano, Jesús contó la historia de un hijo pródigo, ¿verdad? Un padre que tenía 2 hijos, y el hijo menor le dijo al padre, dame toda la parte de los bienes que me corresponden, que me voy. Un muchacho que él estaba pensando que él era alguien especial, y que esas riquezas que el padre había acumulado para él, pues le iba a durar toda la vida según él, y que a él nunca le iba a llegar las consecuencias que la gente sufre por ahí. Eso lo pensó, pero un tiempo después la Biblia dice que lo perdió todo, lo malgastó todo, hermano, y le vino un gran hambre, y dice que anhelaba comer la sobra de los cerdos. La gente, él pensó al principio, nunca pensó que después iba a estar hambriento y mendigando. Nunca lo pensó, pero le vino la consecuencia. El pecado no solo engaña para atraerte, sino que ocasiona que la persona, y esto es tremendo, hermano, que la persona comience a autoengañarse ella misma. Mire, no solo te seduce por el deleite, sino que el pecado provoca que la misma persona comience a autoengañarse. ¿Y cómo es eso? Nada, la persona comienza a decirse ella misma, dice, no es tan malo. Mira, no es tan malo. Pero es una droga, eso no es tan malo, eso, tú exageras. ¿Verdad? Que dice, no, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, mijo.
no debe ser tan malo cuando todo el mundo lo hace, ¿verdad? Si todo el mundo se tira a un pozo, ¿te vas a tirar tú también? No, pero ellos se engañan. Saben que está mal, pero dice, no, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y si es un religioso, entonces dice, no, es que los santos de la Biblia también pecaron, hermano. ¿Verdad? Mira, David pecó. David pecó y Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó, pero la carretilla de consecuencias que le vino a David fue horrible. Entonces la gente comienza a autoengañarse diciendo que no es tan malo, diciendo que todo el mundo lo hace, que los santos de la Biblia también pecaron, etcétera, etcétera. ¿Y para qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso, hermano? Lo hacen con el fin de apaciguar su conciencia. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos una conciencia dada por Dios. Y en esa conciencia Dios puso su ley moral. Así que cada ser humano aquí sabe lo que es bueno y malo, porque tiene una conciencia, la voz interior ahí fuerte, una voz de alarma que está ahí para cuando usted vaya a hacer lo malo, se levanta esa voz y te dice, cuidado, no lo hagas, te van a agarrar en eso, cuidado, hay peligro en eso. Es la voz de tu conciencia. Pero esta gente que comienzan a autoengañarse ellos mismos, están haciendo esto porque quieren callar esa voz, porque no quieren que la conciencia les siga hablando. Ellos quieren que la conciencia pare de decirle, para ellos sentirse, según ellos, libres. Pero eso no es libertad, eso es libertinaje. Si la persona es religiosa, va a pervertir las doctrinas de la Biblia para autoengañarse y pensar que puede continuar transgrediendo las leyes divinas sin que le suceda nada. Y entonces comienzan a decir, dice, yo estoy bajo la gracia. Es que yo estoy bajo la gracia, hermano. Hay libertad. Como si la gracia fuera un permiso que Dios da para que tú peques. ¿Quién dijo eso? Al contrario, la gracia de Dios es el poder que Dios da para nosotros ser libres del pecado. Para vivir una vida en libertad. ¿En libertad de qué? Del pecado. Pero ellos dicen, no, es que yo estoy bajo la gracia. Yo no estoy bajo la ley, mi hermano, no te condenes. Yo estoy bajo la gracia. Otros dicen, mire qué gracioso. Otros dicen, es que cuando Dios me mira a mí, no me ve a mí. Dios mira a Cristo en mí. Suena muy bonito, pero eso es una blasfemia. Cuando Dios te mira a ti, Dios te ve a ti, exactamente. Dios mira a tu corazón. Dios sabe la intención de tu corazón. Dios pesa tu espíritu. Pero ellos dicen, no, es que cuando Dios me mira a mí, Dios mira a Cristo. Para seguir pecando y según ellos no le pase nada. Hasta una canción tienen por ahí que dice, más o menos así, Dios me mira a mí y ve la sangre de Cristo. Dios me mira a mí y ve a Jesús. Qué lindo suena, pero es algo blasfemo. Es algo que no es correcto, hermanos. Cuando Dios te mira a ti, Dios te ve a ti. ¿Qué clase de Dios sería nuestro Dios si cuando te mira, Él no te ve? Y tú acabando con la quinta y con los mangos y no te ve lo que ves a Cristo. Le pasamos gato por liebre a Dios. ¿Qué Dios sería ese? Qué engaño, hermanos. Otro engaño frecuente es el intentar excusarse diciendo que, hermano, es que no, mira, hermano, entiéndeme, es que no se puede evitar el mal, no se puede evitar pecar, hermano, todos somos pecadores. Dios dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y jamás Dios nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos hacer. ¿Se puede ser santo? Sí. ¿Se puede ser libre del pecado? Claro que sí. Para eso vino Cristo. Para hacernos libres del pecado. Pero esta gente dice, no, hermano, hermano, somos humanos.
Acuérdate, somos seres humanos, ¿verdad? Somos gente que pecamos. Empiezan a justificarse para autoengañarse ellos mismos y seguir pecando. Seguir pecando. Y algunos dicen, hermano, es que la tentación era tan fuerte. Tú no estabas allí, mi hermano. Tú no estabas allí. Tú tenías que haber visto aquello, hermano. Si tú estás ahí, yo creo que tú lo haces peor. La tentación, hermano. ¿Qué dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta. Con todo a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Dios siempre da una salida. Siempre, hermano. Pero esto dice, no, hermano, la tentación era durísima. Lo tuve que matar. Lo tuve que hacer. No, eso es mentira. Se está engañando. Otros dicen, no, hermano, el problema es el siguiente. El problema es que esta persona tuvo traumas desde la niñez. Muchos traumas. ¿Cuántas cosas le hicieron? Tú tienes que ver la historia de esa persona. Muchos traumas, hermano. Nada ni nadie justifica que usted peque contra Dios. Siempre, recuérdese eso, siempre va a ser una decisión que usted toma. Una decisión, al final es eso, una decisión que usted toma. Siempre tiene una salida. Lo que pasa es que a veces nosotros decidimos la más fácil, que por supuesto es pecar. Otros dicen, no, es que la hermanita tiene las hormonas que están revueltas hoy. Las hormonas, hermano, las hormonas. Sí, las hormonas se suben, pero también se bajan. Las hormonas se suben. Las hormonas, hermanito. Sí. Pero también ay, bendito Dios. Mire, el ser humano fabricará cualquier pretexto para evitar reconocer su adicción voluntaria al placer. Siempre. ¿Qué le dijo allá Adán a Dios? La mujer que me diste. Y cuando Dios fue a la mujer, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. La culpa nunca cae al piso, hermano, ¿eh? Entonces el hombre siempre tratará de inventar una excusa para no reconocer que es un adicto al placer voluntariamente. Entonces, los propósitos del autoengaño son dos. ¿Por qué la gente se autoengaña? Por dos cosas. Número uno, inhibir la conciencia para no sentir mal al pecar. O sea, darle de baja a la conciencia, ponerla en el congelador para que no le sigas reprendiendo cuando está pecando. Eso es número uno. Y número dos es quitar el freno para pecar libremente. Hay algo que lo frena, pero yo lo quito del medio y ahora sí, a pecar libremente sin que nadie me diga nada. Pero lo cierto es que al final vas a ser responsable. Porque Dios sigue diciendo, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es una decisión que tú tomas. La otra cualidad que describe el pecado, o sea, no solamente el engaño, ya hemos visto que el pecado es engañoso, ¿verdad? Que es bien engañoso el pecado, te ofrece un placer momentáneo, tú te vas de cabeza, pero después tú mismo comienzas a autoengañarte, fabricando pretextos, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver la segunda característica del pecado. ¿Cuál es? La destrucción del alma. El pecado no solo te engaña, el pecado también destruye tu alma. Ahora, ¿cómo es que hace esto el pecado? ¿Cómo el pecado destruye tu alma? Primeramente, adormeciendo la conciencia para que no repruebe ciertas acciones, de modo que transgredirás las leyes morales y no te vas a sentir redarguido. O sea, cuando tu conciencia está de baja, la pusiste en el congelador, la adormeciste, ¿verdad? Entonces ya vas a pecar y nada te va a redarguir a ti.
nada te va a decir que está mal. Entonces por ahí comienza la destrucción de tu alma. Entonces una conciencia adormecida es una conciencia cauterizada, insensible, que ya no cumple la función de alarmarnos cuando se rompen ciertos principios. Es decir, la conciencia cuando está sensible, cuando está despierta, cualquier cosa que vaya a hacer, ahí está, con una voz de alarma. Pero cuando está cauterizada, que ya no es sensible a nada, ¿verdad? Tú la pinchas y no nada, pues entonces usted puede hacer las cosas y lo haces y no te reprende nada. Y sigues para allá, ¿no? Yo recuerdo, hermano, para que usted vea cómo funciona esto. Hace años, en Cuba, había una moda que se extendió como pólvora, y es que todas las mujeres, jóvenes, jovencitas, menos jóvenes y aún ancianas, daba vergüenza aquello, comenzaron a usar licras. No sé si recuerdan esa etapa. Ahí por la década del 90, por allá, Mari no estaba allá, estaba aquí. Pero allá en Cuba, licra, todas, usando licra y para la calle. Se hizo una moda terrible aquello. Entonces, en una ocasión yo llegué a una parada de guagua y había un grupo de jovencitas, todas con licra. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Fui para allá y separé a una del grupo. Le dije, mira, te voy a hacer una pregunta. Por favor, respóndeme con toda sinceridad. Le dije, ¿qué sentiste tú la primera vez que usaste licra y saliste para la calle? ¿Qué sentiste? ¿Sabe qué me dijo aquella jovencita? Me dijo, sentí pena y todavía la siento. Y yo le dije, si todavía sientes pena, ¿por qué lo haces? ¿Porque todos lo hacen? ¿Sabe qué va a pasar con esa jovencita si sigue haciendo eso? Llega un momento que esa pena que siente se le va a quitar. Ya no siente pena hacer lo malo. ¿Por qué sentía pena? Porque la conciencia de ella todavía era sensible, todavía estaba despierta a ese pecado, ¿verdad? Y entonces la estaba redarguyendo, le estaba diciendo, eso es malo, no lo hagas. Pero ella, ¿qué estaba haciendo? Pasándole por encima a la voz de su conciencia, diciéndole, todos lo hacen, todos lo hacen. En un tiempo más, yo les aseguro que ya esa conciencia no la reprende. Y ya no solamente licra, no. Ya entonces irá para la playa y usará cualquier tipo de trajes, si se puede llamar a eso, que usan hoy en día en las playas, ¿verdad? Y ya enseña todo y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya su conciencia está adormecida totalmente. Ya no le reprende. Normalmente, en la mayoría de las gentes, las conciencias están despiertas, o sea, sensibles, para los pecados escandalosos, como por ejemplo matar, adulterar, robar, etc. Esos pecados que le acabo de mencionar son pecados escandalosos. Cuando alguien mata a una persona así cruentamente, la sociedad se alarma. En estos días hemos visto noticias horribles. Hace poco aquí, un hombre mató a su esposa que estaba embarazada y mató a sus 2 niñas pequeñas y las puso dentro de un tanque de eso de petróleo. Y eso ha sido noticia mundial. Sí. La gente se alarma y ciertamente es para alarmarse, hermano, es algo horrible. O sea, aún todavía la conciencia está despierta para esos grandes males. Pero lo triste es que hay pecados que son aceptados por la sociedad como algo normal y para los cuales la conciencia ya está adormecida. Por ejemplo, un amargado. ¿Usted ha visto alguna vez que sale una noticia que es mundial, un escándalo mundial porque alguien sea amargado? No lo han visto, ¿verdad? La gente no se alarma con eso. O por alguien que sea codicioso. ¿Usted ha visto alguna noticia de escándalo mundial por alguien que codicia dinero, por ejemplo? Nada. Nada. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia ya está, ¿qué? Adormecida a estos tipos de pecados
que son aceptados socialmente. Ahora, ¿cómo se ha adormecido esa conciencia? ¿Cómo llegó ahí, a ese punto en que se ha adormecido la conciencia? Con argumentos, hermano. Con argumentos aquí en la mente. Argumentos que buscan apaciguar y eliminar el sentido de culpabilidad que la gente tiene. Entonces, un buen ejemplo de esto lo encontramos en Esaú. Esaú era el primogénito. Y Jacob un buen día le dijo: véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y qué hizo Esaú? Sabía que era malo hacer aquello, pero él tenía que acallar la voz de su conciencia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo, dice, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué me sirve esto? Y con ese razonamiento hizo aquel pecado horrible, del cual después se arrepintió y vino llorando, pero no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, hermano, el pecado no solamente adormece la conciencia, sino que ultraja, ofende la razón del hombre. La ofende el razonamiento, porque no solamente Dios puso en nosotros una conciencia, Dios puso un razonamiento en nosotros que nos diferencia de los animales. Nosotros razonamos, pensamos, juzgamos las cosas entre lo bueno y lo malo. Ahora, hacer lo que uno sabe que hace daño es algo irracional. Es un acto irracional. Es una especie de locura, porque las personas saben que es dañino y sin embargo lo hacen. Por ejemplo, miren, un ejemplo sencillísimo. En Cuba, todas las cajetillas de cigarros tienen un letrero que dice: fumar daña la salud. ¿No es cierto? Todas las cajetillas de cigarros en Cuba. Fumar daña la salud. Las personas compran las cajetillas de cigarros, saben que eso está ahí, saben que es malo, sin embargo lo hacen, siguen fumando. Eso es un acto irracional. No razonan. Es un acto de locura. La persona decide en ese momento no ser influenciado por la razón, sino por las pasiones y los deseos. Así hay hombres que han perdido su familia, han perdido a su esposa, han perdido a sus hijos, lo han perdido todo por un momento de placer con una mujer. ¿No es eso un acto de locura? ¿No es eso un acto irracional? ¿Que no razona bien? ¿Sabe que está mal y lo hace? Hay incluso pastores que lo han perdido todo porque han estado con una prostituta. ¿No es eso una locura? ¿No es eso un acto irracional? Sin embargo lo hacen. Para que usted me pueda entender, es como que usted tenga 1 kilo de oro puro y lo cambie por 1 kilo de estiércol. ¿Es razonable eso? No, es una locura. Sin embargo, la gente lo hace. La gente lo hace. Entonces, Proverbios 6:32, en la parte A dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Sin embargo lo hacen. La persona se embrutece al transgredir la ley moral, actúa como un animal, porque ya no razona. Es un acto que irracional, es como si fuera un animal. Es falto de entendimiento, dice. Proverbios 7, 22 y 23 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Pecar, hermano, degrada a los seres humanos al nivel de animales irracionales. Como el buey va al degolladero. Es como un animal. No razona. Por ejemplo, hermano, para que usted vea, hay gente que son como animales.
este ejemplo que hace poco, su esposa embarazada la mata. Sus niñas chiquiticas, bellas, las mató y las puso dentro de un tanque de petróleo. ¿Ustedes ven eso? Eso, hermano, es un animal. ¿Un animal? ¿No razona? Es lo que dice Judas, capítulo 1, verso 10. Judas 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que hace el pecado en la gente. Ultraja, ofende la razón humana. La gente se vuelve irracional, se vuelve como animales. Eso hace el pecado. Además de embrutecer, el pecado endurece el corazón. Lo endurece, hermano. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón, lo pone como una piedra, hermanos. Endurecer el corazón es obstinarse voluntariamente. La persona se obstina en su corazón. Por más razones que se le presenten, la persona con un corazón endurecido no cambia su intención egoísta. Se le metió aquí entre ceja y ceja, como decimos nosotros, a hacer una cosa, y aunque usted le presente razones, no importa, él va a hacer lo que ya tiene previsto hacer. El pecado endurece el corazón. El pecado vuelve obstinada y terca a una persona. ¿No ha oído por ahí este más terco que una mula? Es el pecado que ya le puso el corazón como de una piedra. Ya le pasó por encima la conciencia, ya no es sensible la conciencia. Dios le promete el cielo y no lo convence de abandonar su mala conducta. Siguen. Le muestra su bondad en Cristo, le da la ayuda del Espíritu Santo al hacerlo entender que el pecado lo daña a él mismo y a sus seres queridos, y ni aún así lo logra persuadir. Está endurecido. Lo busca concientizar, advirtiéndole que será juzgado, etc. Y ni aún así lo persuade. ¿Qué sucede? Su corazón está endurecido por el engaño del pecado. No quiere ceder para rendirse a Dios. No quiere perder los deleites momentáneos que ha venido disfrutando, ni quiere considerar que hay una felicidad eterna en el camino del bien. Dijo, el pecado es un deleite, sí, temporal, pero aquí hay un bien eterno. Pero no, está más duro con la piedra. ¿No entiende? No entiende. Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 11. Veamos qué dice la Escritura. Bendito Dios. Ya, dice: pero por tu dureza, ¿por tu qué? Dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué pasa con esta persona que se endurece el corazón producto al engaño del pecado? Lo que está haciendo es que está acumulando ira para el día de la ira.
está acumulando juicio. Y Dios lo va a juzgar conforme a sus obras. Para terminar, en el día de hoy, en Isaías 55:7, dice Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja el camino de maldad. Deja el pecado. Déjalo, no lo practiques más. El pecado te engaña. El pecado ultraja la razón. El pecado corrompe tu alma. El pecado te destruye. Y por eso dice Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Qué tienes que hacer? Dejar lo malo, dejar el pecado y volverte a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice: el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque lo que mereces es la muerte. Lo que mereces es la condenación eterna, porque tú decidiste hacer lo malo. Pero yo voy a tener de ti misericordia. Voy a pasar por alto ese tiempo de ignorancia tuya y te voy a perdonar. Dice: y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir? No importa todo lo que tú hayas hecho, si tú vienes a Él y decides abandonar todo eso, Dios te perdonará. Amén. Dios te perdonará. Yo quiero, para que ustedes se lleven bien claro lo destructivo que es el pecado, quiero contarles una ilustración. El 16 de abril de 1947, en Texas City, Texas, ocurrió una violenta explosión, la cual fue considerada como la más grande que se ha producido. 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada con flameantes desechos que destruyeron instantáneamente una fábrica de productos químicos valuada en $19 millones y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos graves y una pérdida de $50 millones por los daños producidos en los edificios. Y todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero o de un estibador que, violando la prohibición expresa de no fumar, fumó y arrojó la colilla del cigarro sobre alguna cosa inflamable. Entonces se produjo un pequeño incendio que se comunicó a los depósitos de municiones, y después vino lo peor, la catástrofe. Y todo por el pecado de un hombre. ¿Cuántos daños? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto dolor a las familias que perdieron ahí? ¿Cuánto daño? Solo porque hubo uno que decidió violar lo que estaba establecido para el bien de todos. Una sola desobediencia. ¿Cuánto mal causó? En Juan 1:29 nos dice la Biblia, finalmente, para concluir: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es quien quita tu pecado. Es Jesús. Es Jesús quien quita tu pecado. Si tú corres a Él arrepentido por tu pecado, Jesús va a quitar tu pecado. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra, por tu enseñanza esta tarde. Tú nos estás hablando de la raíz, la causa por la cual esta tierra está en maldición, el hombre está bajo maldición, está bajo tu ira, Señor, y la causa de tanta muerte, de tanto sufrimiento, de tanto dolor en este mundo. Señor, gracias porque estamos entendiendo acerca de las características del pecado, cómo es de engañoso el pecado, cómo destruye el alma el pecado, pero también, Señor, que si corremos a ti, si dejamos y abandonamos la práctica de todo esto y corremos a ti, corremos a tu Hijo Jesucristo, Él tiene el poder para quitar todos nuestros pecados. Te pido, Dios, que todos los que aquí todavía practican el pecado puedan correr a Jesús para que Él pueda quitarle todos sus pecados. Y ayúdanos, Dios, para que muchas más personas puedan oír estas cosas y puedan entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1, 2 y 3. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Salmo 23:6. La bondad es una virtud propia de los seres humanos. Se caracteriza por la comprensión, amabilidad y la inclinación a hacer el bien, comprensión y afecto hacia el prójimo. El amor es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia una persona, animal o cosa. El amor es uno de los valores más importantes. Es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien. Además, nos lleva a tener una vida de paz y alegría. Por eso queremos que la bondad y el amor de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida, para tener bondad y amor hacia todos los seres humanos. Amén.